voy a predicar el Salmo 50. Y yo traigo la Reina Valera del 60. Sé que muchos de ustedes aquí usan la Biblia de las Américas, así es que está un poquito diferentón, pero es lo mismo. Dice el Salmo 50, ¿ya lo tienen? Dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. La palabra inspirada de Dios. Pueden tomar asiento. Y déjenme les digo el propósito de mi mensaje esta mañana. El propósito es sencillo y es este: la adoración verdadera es el resultado de vivir una vida libre de hipocresía y formalismos religiosos. Pero antes de entrar, déjenme les platico una experiencia que tuve. No sé a cuántos de ustedes les habrán dado alguna multa en El Paso. A mí yo creo que la vez que me la dieron la última vez fue injustamente. Este policía mala onda me detuvo porque traía un foco de mi carro de atrás fundido. Entonces me detiene este policía y en la multa, para los que no sepan, inmediatamente cuando te dan una multa, sale el día de tu fecha de corte. Porque ya todo el mundo tiene derechos, ya saben. Todo el mundo se defiende. Entonces todo el mundo quiere ver al juez. Bueno, pues esta era la norma anteriormente. Yo ponía una fecha en la corte. Ahora ya no. Ahora automáticamente, en el momento en el que el policía pone tu información de tus placas, te ponen así, todo electrónico, pip, sale el papelito, a la corte, el día fulano de tal. Pues ahí llego a la corte y entras, pues, salones, diferentes tamaños y todo. Y llego y estoy ahí sentadillo, tienes que llegar bien puntual porque a veces los jueces son bien tremendos. Pues llego y estoy ahí viendo a la gente, llegué antes de tiempo, por supuesto, y luego estoy volteando a la gente que está entrando. Y de repente entra un individuo con una camiseta que decía en inglés,
no me importa lo que digas. Yo lo vi y dije, wow, qué aventadote este chavo. O sea, I don't care what you say. Dije, wow. Y se sienta ahí. Entonces, se ponen todos de pie porque viene el juez y pum, se levanta toda la gente. Hay un ambiente ahí medio solemne, ¿no? Toda la gente ahí paradillos con sus multillas ahí, todos agüitados. Y ya entra el juez, así un americano, así medio malacariento y todo. Ya, pues empiezan a llamar 2, 3 y de repente hay una puertita, hagan de cuenta, hay una puertita ahí y sale un alguacil con un individuo con esposas, amarrado con uniforme, el pobre así. Y luego voltea el juez y lo ve y dice, esto dice el juez, ¿es americano? Le dice el alguacil, no, depórtalo. Caramba, yo me quedé, dije, ni chance de defender su caso ni nada. Dije, ay, caray, vas para afuera de volada. Y luego está el juez así y voltea y le ve la camiseta al chavo. Y le dice, you're guilty, get out. Ay, nanita, dije, ahorita me toca a mí, dije, no traiga aquí mi green card aquí. No se me ha olvidado, dije, no me van a deportar a mí también. Tuvo que pasar inmediatamente y pagar y el pobre chavo está temblando. Era un desafío al juez lo que decía la camiseta de este hombre, ¿no? Pero si ya de entrada te quedaste así todo con el pendiente. Y este salmo habla de Dios como juez. No más que no es un juez como este que les acabo de platicar. Este es el juez, el rey del cielo y de la tierra, que de entrada se presenta Él. Él no tiene necesidad de que alguien lo presente. Empieza este salmo escrito por Asaf y dice, Él, Dios, Jehová, dice aquí, en el primer versículo. Y son títulos del nombre de Dios. Él como el Dios poderoso, Elohim como el objeto a quien se le debe un temor reverencial, y el original es Yahvé, Jehová, el Dios que existe, el Dios de pactos. Así empieza, así se presenta Dios en este salmo. Y empieza a decirnos que va a traer un juicio a toda la tierra. Dice, desde que nace el sol hasta que se pone, o sea, nadie estará exento del juicio que Dios nos comunica el día de hoy a través de este salmo. La intención principal de este autor es bien clarita. Está hablándole al pueblo de Israel acerca de la verdadera adoración, la que Dios buscaba de su pueblo. Un pueblo escogido por Él, un pueblo a quien Dios había llamado, a quien le había hecho pactos, a quien le había dado sus promesas, a quien Dios se había manifestado de muchísimas maneras. Pero que sin embargo, este pueblo que conocía la majestuosidad de Dios, pues habían de entrada visto, escuchado, y aquí ya no habían visto, ya han pasado muchos años, pero habían escuchado de sus antepasados la manifestación de Dios en el monte del Sinaí. Cuando Dios se manifiesta con relámpagos, con rayos, con truenos, con humo, una manifestación impresionante del poder de Dios, donde todo el pueblo que estaba escuchando estaba temblando, estaba aterrorizado. La gente sabía cuál era el poder de Dios. Habían escuchado las historias del pueblo cruzando el mar. Habían sabido de las grandezas que Dios había llevado a cabo a través de este pueblo. Entonces aquí en esta parte el salmista se presenta y quiere decirle a la gente que le pongan atención,
que le tengan toda la atención porque va a hablar. La convocación que Dios estaba haciendo a su pueblo a través del salmista era una que tenía que tener la atención de todos, y las palabras que utiliza no dejan espacio para que no se le pusiera la atención debida. Dice, Dios ha resplandecido, dice, y vuestro Dios no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. O sea, será un evento, iba a ser un evento en el que la manifestación de la presencia de Dios habría de traer un terror, un temor a toda la gente, donde no quería Dios que tuvieran una idea incorrecta de quién era el que se estaba relacionando con ellos en ese momento. Y aquí empieza a hablar Dios, a traer Dios a su pueblo unas palabras en las que les va a hacer saber qué piensa Dios de ellos. ¿Qué piensa Dios de dos cosas muy en particular? La primera de ellas, sus rituales. La gente tenía por práctica, lógicamente, acercarse a Dios por medio de sacrificios. Tenía la gente necesidad de acercarse y presentarse ante Dios presentando un animal que habría de ser sacrificado, derramar su sangre para remisión de los pecados. Entonces aquí viene el Espíritu Santo de Dios a hablar al pueblo a través del autor de este salmo, en este citatorio solemne, diciéndoles que esto es una cosa seria, es una cosa trascendental, que toda la gente deberá poner mucha atención. Y tal vez, yo no sé si la gente a la hora que escucharon esta convocatoria, fueron reunidos todos, habrían de pensar que Dios iría a traer un juicio sobre los impíos, sobre los ladrones, sobre los mentirosos y malvados y los adúlteros, como menciona aquí. Estando el pueblo escuchando estos oráculos de Dios, atónitos, se dan cuenta que primeramente está llamando a sus santos. Cuando hay un juicio, lógicamente que lo primero que uno piensa es que alguien que hizo algo malo es a quien se le va a juzgar. Pero aquí lo que el Señor hace en el versículo 5 dice, juntadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo. Dios se manifestó a ellos, Dios les hace saber sus pactos, y la gente respondía a Dios en obediencia, llevando a cabo estos rituales que les mencionaba, estos sacrificios, estos holocaustos de una manera regular. Era gente que tenía un temor de Dios, se pudiera decir. Porque se tenían que presentar delante de Dios sabiendo que se estaban presentando ante un Dios santo y que necesitaría haber un derramamiento de sangre de algún animal para ellos poder ser perdonados de esos pecados. Entonces estos santos a los que se les llama son gente que sí hacía cosas sabiendo quién es Dios. No estaban ignorantes de la santidad de Dios, del poder de Dios, como les decía hace un momento, sabían del poderoso Dios de Israel. Dice, júntenmelos, quiero hablar con ellos, quiero hablarles de cosas que son necesario que yo les traiga a todos y cada uno de ustedes. Júntenlos. Y es de llamar la atención porque nosotros vemos que si Dios desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, vemos que le habla a su pueblo, a sus redimidos, para llamarles la atención. Quiero que tengamos claro que en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe
Dice capítulo 4 de la primera de Pedro, el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Nada más quiero que quede claro de a los santos cómo es el juicio de Dios. Decía Spurgeon, decía, Dios nunca castiga a sus hijos en el sentido de vengar la justicia. Él castiga como un padre hace a su hijo, pero nunca castiga a su redimido como un juez hace a un criminal. Es injusto exigir el castigo de almas redimidas, ya que Cristo ha sido castigado en su lugar. Y hace una pregunta: ¿cómo castigará el Señor dos veces por la misma ofensa o por una ofensa? Dios le habla a sus santos, se empieza a dirigir a ellos y les empieza a decir lo que tenemos que poner atención también nosotros el día de hoy. Así como les habló a ellos, nosotros tenemos que venir a esta parte de la Escritura y verla, a pesar de ser un poema, de ser una parte de un libro. El libro de los Salmos es un libro poético, de sabiduría. Aquí está llamándole la atención y vamos a ver qué es lo que les llama la atención el Señor. Le habla a un pueblo que peca contra Dios y les dice así en el versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Yo no te voy a llamar la atención porque vienes y traes tus animales delante de mí. No te voy a llamar la atención. No te voy a llamar la atención por las fiestas que llevas a cabo para festejarme, para alegrarme, para presentarte delante de mí. No te voy a llamar la atención. Es necesario que lo hagan. O sea, esta gente necesitaba tener bien claro que los sacrificios y holocaustos se tenían que hacer primero que todo como una forma de expiación y la otra era una forma de gratitud. Estas dos cosas siempre son cosas que Dios deseaba de su pueblo. A la hora de presentar una ofrenda, Dios sí esperaba que lo hicieran con un corazón alegre. ¿Por qué? Porque les iba a perdonar sus pecados. Ese hecho es algo tan glorioso que la gente tenía que salir de ahí alabando a Dios por su misericordia. Nos ha perdonado nuestros pecados. Y el Señor, no te voy a llamar la atención por eso. No es eso por lo que te voy a llamar la atención. Y luego les empieza a explicar cosas, les empieza a decir, si yo no voy a tomar de tus becerros. Dice, ¿me quieres traer un animal? Dice, son míos. Dice, ¿vas a querer tú que yo tome de estas? Dice, si tuviese hambre, dice, no te lo voy a decir a ti. Todas las bestias me pertenecen, conozco a las aves por su nombre. O sea, la gente en un momento dado llegó a pensar como si Dios fuera como un humano. Dice Dios, yo no tengo necesidad de estas cosas. Yo no te lo voy a comunicar a ti. Dice, no te voy a llamar la atención por eso. Lo que sí voy a llamarte la atención es la manera en la que los haces. Es el corazón con el que tú haces mis cosas. Eso te voy a llamar la atención. Y nosotros, hermanos, tenemos que poner atención a esto. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que el pueblo de Israel, a pesar de ahora, como se nos afirmaba el día de hoy, al tomar la cena del Señor, somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Pero podemos hacer cosas religiosas, rituales. Podemos llevar a cabo estas prácticas de tomar la cena del Señor con un corazón completamente ajeno, indiferente. Podemos estar cantando, pensando dónde vamos a ir a comer. ¿Qué se me olvidó en la casa? Nosotros necesitamos tener cuidado de nuestro corazón. Sumo cuidado, porque es exactamente eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y por eso Dios les está llamando la atención. Ustedes conocen a Bob Kauflin. Y me bendijo mucho una cosa que dijo en su libro.
en Worship Matters, no sé si está en español ese libro, la adoración importa. Dice, el gran Dios no valora el servicio de los hombres. Dice, si el corazón no está en él. El Señor ve y juzga el corazón. No tiene ninguna consideración a las formas externas de adoración. Si no hay una adoración interna, si no se emplea afecto devoto en ella. Por lo tanto, es una cuestión de infinita importancia tener todo el corazón comprometido firmemente por Dios. O sea, por fuera nosotros podemos aparentar y podemos hacer cosas que le hagan creer a los demás y aún a nosotros mismos que estamos bien con Dios. Y en el corazón no hay ni gratitud, no hay honor, no hay un deleite, no hay una pasión, no hay una alegría, un gozo cuando hacemos las cosas de nuestro Señor. Les pasó igualito ya en el tiempo de Jesús a los individuos más religiosos. Se vestían diferente, hablaban diferente, actuaban diferente, y el Señor Jesucristo se dirige a ellos en el capítulo 7 de Mateo. Les voy a leer del versículo 6 y les dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Dice, mas su corazón está lejos de mí. Esta es palabra de Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, no había gente más religiosa que estos. Estos interpretaban a la gente qué decía la Biblia, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Le decían qué decía ahí Moisés en los libros, esos primeros 5 libros de la Biblia. Estos individuos cumplían con todos los rituales habidos y por haber. Le pusieron de más. Se pasaban de la raya estos individuos. Sin embargo, a Jesús lo odiaban al punto de matarlo. Y eran los más religiosos. Esa es la palabra de Dios, que se burlaban de él. O sea, hermanos, déjenme les digo una cosa. No se burlaban por dentro, se burlaban en público de él. Pero hacían muchas cosas religiosas, una apariencia de piedad tremenda. Hacían creerle a la gente que todo estaba bien. Decía una persona, el problema con los rituales es que nos hace creer que estamos bien con Dios, haciéndonos culpables de pecados más serios. Nos hace creer que estamos bien con Dios, haciéndonos culpables de pecados más serios. Es como cuando venimos a la iglesia, ¿no? Les digo, y podemos tomar la cena del Señor con el corazón lleno de odio hacia alguien. Traemos ahí situaciones serias, pero sin embargo la tomamos, porque puede haber alguien que nos esté viendo y nos diga, oye, ¿por qué no tomaste la cena del Señor? No, es entre Dios y yo. No, hermano, no es entre Dios y tú, es entre Dios y tú y la persona a la que odias en un momento dado. Aquí el Señor llega el punto en el que les dice, ¿sabes qué es lo que quiero que hagas? Que sacrifiques alabanza. Que si me vas a adorar, lo hagas con el corazón correcto. Eso es lo que quiero que hagas. La adoración correcta es una que honra a Dios 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año. Es el que se levanta con gratitud y entra a su presencia con adoración y vive en su casa donde los demás cristianos no lo están viendo y tiene las mejores actitudes. Que saluda a su esposa y a sus hijos y a sus padres o a sus hermanos con el mejor corazón, porque es creyente, es cristiano, dice que ama a Dios, tiene un deseo de que todo lo que hace, como dice 1 Corintios 10, 31, que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué dice? Para la gloria de Dios.
todo. No es cuestión del ritual del domingo, de ir a la iglesia y levantar las manos y cantar. No, no, no. Es todos los días, hermanos. Yo le digo a la gente en Misión de Gracia que el cristianismo más íntegro se vive donde nadie los está viendo. Es ahí. ¿Y saben qué es lo impresionante de todo? Que no únicamente Dios les pide, sacrifica a Dios alabanza. Me encanta Juan 4:24. Dice, y llegará la hora, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Busca. Se me hace impresionante, me impresiona, O sea, así como se lo estoy diciendo, me impresiona que Dios busque algo y busca verdaderos adoradores. La pregunta es, ¿tú eres uno de esos que se dejan ser hallados por Dios? ¿Tú eres de esos que quiere decir, Señor, yo soy un adorador que te quiere adorar en espíritu y en verdad todos los días de mi vida, todas las horas del día, porque te amo, porque te llevo en el corazón con toda mi gratitud? Dice, paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Cuántas veces no hacemos algún voto con Dios? Señor, yo te voy a entregar mi vida de aquí en adelante, gracias que me salvaste, y nos gusta la iglesia y empezamos a venir y, pastor, yo no he oído cosa tan hermosa como esta que me enseñaron ahora. Y luego pasan 2, 3 años, oye, fulano, ¿lo has visto? No, pues anda bien agüitado. ¿Por qué? No, pues se enfrió. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Romanos 8, 28, 29 dice que Dios nos ha llamado y que todo obra para bien de aquellos que somos llamados conforme a su propósito, y nos ha llamado para ser transformados a la imagen de Jesús. O sea, ya se le olvidó esas cosas, ya se le olvidó Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la empezó. Por lo tanto, tenemos que estar bien agradecidos que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, y de repente ya nos vemos. Se acaban esos afectos. Hermanos, nosotros a la hora de ver partes de la Escritura como estas, tenemos que deleitarnos, donde Dios nos dice, alábame, yo quiero que tú me alabes, yo quiero manifestarme a ti. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 16, versículo 9 dice así, porque los ojos del Señor se pasean por sobre toda la faz de la tierra para mostrar su poder y su favor para aquellos que tienen un corazón recto para con Él, un corazón perfecto para con Él. Anda viendo Dios por todas partes y se quiere manifestar a ellos. Les quiere mostrar su poder y su favor. El creador del cielo y de la tierra. Esta oración el día de hoy que abrió Francisco así inició. Padre, que tú eres el creador. Alex continuó con lo mismo. Aquí está el Dios de los dioses, el Rey, el creador del cielo y la tierra, diciéndonos, esto es lo que quiero que hagas. Te comprometiste, un día respondiste a mi gracia, Señor, te entrego mi vida, cúmplele. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que te llame. Cúmplele. Desafortunadamente el día de hoy, como estamos tan echados a perder, porque todo ahora ya es superfluo, pasajero, rápido. Me dicen que aquí en México, yo no sé, me platicaron alguien que aquí el divorcio en México es cosa de nomás ir al registro civil y decir, ya no quiero estar casado, fírmele aquí y usted también acá y se acabó. Ay, caramba, dije yo, ¿cómo? Dijeron, así es. Ahora ni los votos que la gente hace en público con una persona los cumple. Yo prometo amarte y respetarte todos los días de la vida hasta que la muerte nos separe. Si dice acepto, le están diciendo a Dios si aceptan. Igual la esposa, sí, yo te voy a amar y me voy a someter y todo, hasta que la muerte nos separe. Y pasan los años y empiezan los trancazos y los tiros y todo. Y ya no quieren estar juntos. Oye, espérate, si se prometieron, le prometieron a Dios que iban a hacer eso. No, pues que no siento. Hermano, no se trata de sentir, se trata de obedecer. Dios no nos está dando aquí su opinión, nos está mandando. Sí. Sacrifica alabanza. Te cuesta, pero no nos cuesta. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo está en nosotros.
Pero luego sigue diciendo este salmo cosas muy fuertes. Dice el versículo 16, pero al malo dijo Dios. A ver, primero los santos, a los que les dice, sacrifica alabanza y yo te voy a librar en el día de tu dificultad, yo me quiero manifestar a ti, te voy a andar buscando. Ahora dice, y a los malos les dijo, la convocatoria fue para todo el mundo, parejita, ¡pum! Nadie se escapa del llamado de la convocatoria de Dios, nadie. Y le dice, pero al malo dijo Dios. Quiero decirles algo. Este que estaba entre la convocatoria podía creer que era parte del pueblo de Dios. Es como los que dicen que son cristianos, pero no son. Y vienen a la iglesia y cantan y saben versículos. Y Dios se dirige a ellos y les habla diciéndoles, a ti malvado, a ti te hablo. Me llama la atención lo que les pregunta. Es el versículo 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? A ver, impío, inicuo, ¿tú qué andas hablando de mi palabra? ¿Por qué se te ocurre andar mencionando mis leyes en tu boca? Y wow, esto está tremendo. Porque lo primero que les dice es lo siguiente, dice, porque tú aborreces la corrección. No sé, a lo mejor aquí en Juárez no pasa eso, pero en Acción de Gracia de repente sí pasa. Que de repente tú le llamas la atención a alguien y se ponen como arañas. Dice, tú aborreces la corrección. ¿Se ha fijado que hay gente que le dices cualquier cosa y se te ponen como erizos? ¿Qué? ¿Tú quién te crees que eres o qué? Mira, a mí no me estás llamando la atención. Dice, aborreces, desprecias la corrección y mi palabra la echas a tus espaldas. O sea, a la hora que alguien dice algo, te habla algo, a ti no únicamente no te importa, la tiras. Tiras la palabra de Dios. Y empieza a decirles cosas que yo deseo que aquí no se presenten, pero si se presentan en alguno de los que estamos aquí, que seamos cuidadosos de no encontrarnos aquí. Les empieza a llamar la atención en esta parte de la escritura, del versículo 16 hasta el 21, en donde les dices, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Y dice, si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. O sea, aquí está hablando del hermano como el hermano cristiano, el hermano de la iglesia. Y dice, contra el hijo de tu madre ponías infamia. O sea, a tus hermanos en la carne los difamabas, los juzgabas, los despreciabas. Un infame es una persona que hace cosas terribles. Tú estabas actuando en contra de tus hermanos en la carne de una manera infame. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensaste que de cierto yo sería como tú? Lo que veíamos al principio, la gente llegó a humanizar a Dios. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, esta gente no era otra cosa más que unos hipócritas y andaban mezclados en el pueblo de Dios. Y se dirige muy específicamente a aquellos que hacían este tipo de cosas y muchas otras que no están en esta parte de la escritura.
La hipocresía, hermanos, es un pecado serio al cual Dios le está llamando la atención a su pueblo y al impío, al que no conoce a Dios, a los que os olvidáis de Dios. Les está diciendo hipócritas. Y el problema, hermanos, de la hipocresía, decía Agustín de Hipona, el problema con el hipócrita es su motivación. No quiere ser santo, solo quiere parecer santo. Está más preocupado por su reputación de rectitud que por llegar a ser justo. La aprobación de los hombres le importa más que la aprobación de Dios. Vamos a la iglesia, robamos, adulteramos, mentimos, chismes, acusaciones, envidias, inventores de mentiras. A tus hermanos creyentes los desprecias, a tus hermanos carnales los humillabas, ofendías, oprimías. Hay avaricia, prepotencia, en ocasiones creer que porque tiene unos 5 pesos más puede despreciar a los demás. Y una serie de cosas más que sabemos que en un momento dado podemos nosotros evitar que la gente nos vea hacer, porque llevamos el título de cristianos. ¿Y saben qué es lo más tremendo de lo que el Señor les pregunta aquí? Le dice, ¿tú crees que yo no me doy cuenta de esto? ¿Crees que porque yo no he dicho nada, no me doy cuenta? Eso es lo que piensa la gente cuando está viviendo en rebelión contra Dios. Esa era la rebelión del pueblo contra el mismo pueblo de Dios, contra Dios. La gente cuando anda pecando, comúnmente borra a Dios en su mente. Se olvidan de que el ojo de Dios todo, absolutamente todo lo ve. Y esto que está aquí diciendo la Escritura está poderosísimo. ¿Por qué? Porque para cualquier persona que en un momento dado pudiera llegar a pensar que Dios no dice nada, les tengo que decir una cosa: Dios ya habló y ya dijo todo lo que tenía que decir, que se nos quedó escrito aquí. Este canon está cerrado, no le podemos agregar, no le podemos quitar. Ya habló y ya dijo las cosas que nosotros tenemos que escuchar y que saber. Nosotros ya sabemos que Dios ve todo y dice, y no me quedaré callado. Todo lo que te tengo que decir, te lo voy a decir un día. Aquí lo que estoy haciendo contigo, a los hipócritas y malvados, es que les está dando una advertencia, porque el versículo 21 dice, estas cosas hiciste, dice, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y vean lo que dice el versículo 22. Dice, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Mateo, dice lo siguiente, hablando Cristo de Él mismo. Dice, el que cayere sobre esta piedra, dice, será quebrantado. Tú vienes a Cristo, tú vas a conocer ahí al autor de la vida, al fundador de nuestra fe, al misericordioso Dios justo, que a la hora que tú vienes a Él, conoces, ves su hermosura, su bondad, vienes y eres quebrantado. Vienes y te postras ante tal majestad y tanta bondad. Pero dice esto, dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es preferible que nosotros vengamos a la persona del Señor Jesucristo y rindamos nuestras vidas en una total adoración, en un total rendimiento, y que ahí conozcamos lo que es la perfección, la misericordia, la gracia, el cuidado, su amor que no se aparta de nosotros, para que sepas lo que es ser quebrantado delante de Dios. Dice, Señor, ¿cómo has tenido misericordia de mí? Dice, pero si esta roca cayere sobre ti, dice, te va a desmenuzar. No me metí a ver
En el hebreo la palabra desmenuzar, pero para mí desmenuzar es desmenuzar. Pedazos, así, una piedra que explota, así, se pulveriza. Hermanos, todo lo que nosotros hemos hecho, absolutamente todo, sin excepción, ha sido visto por Dios. El Salmo 139, perdón, versículo que ustedes tal vez sepan, mi embrión vieron tus ojos y luego fueron formadas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Dios vio el momento de tu concepción. ¡Pum! Si alguien está a favor del aborto, quiero decirte que la vida empieza en el momento de la concepción. Mi embrión vieron tus ojos y luego fueron formadas todas las cosas que habían de ser sin faltar una sola de ellas. El omnisciente Dios, todopoderoso, conoce tu vida, ¿sabes? Conoce lo que va a pasar mañana. Las noticias del periódico de mañana son historias viejas para Él. Todas. Todas. No hay nada nuevo debajo del sol que Dios no conozca. Todas y cada una de ellas. Y nosotros, por esta soberana gracia y conocimiento de Dios, debemos de tener este temor reverente de venir y Señor, tú me estás llamando a que yo te adore. Yo quiero aprender a adorarte en espíritu, en verdad. Quiero ser un verdadero adorador, no solamente los domingos, sino que todos los días de mi vida. Que mis pensamientos, el Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Rey mío y Dios mío. Meditación, los pensamientos, las palabras sean gratas delante de ti. Él está viendo. Él sabe lo que decimos, lo que pensamos, lo que se nos va a ocurrir, la razón por la que estamos pensando lo que estamos pensando antes de que lo empecemos a pensar. Este es el soberano Dios que no solamente ve, conoce y nos ama de una manera incomprensible. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 9 dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pueblo de Israel, yo estoy viendo todo lo que tú estás haciendo y lo tengo escrito en un libro y un día lo voy a abrir. Y te voy a recompensar al creyente, lo voy a recompensar con todos los dones y la gracia y las coronas que Él tiene preparadas para los que le amamos. Y nos va a bendecir por toda la eternidad. Y al malo le va a pagar conforme a todas y cada una de sus obras. A los santos, aquí en esta parte la tenemos que ver a esta luz. Si a nosotros nos llama la atención el Espíritu Santo de Dios en esa misericordia, en ese amor, en ese cuidado, tenemos que recapacitar si lo que estamos haciendo el día de hoy en relación con nuestra conducta cristiana le está siendo agradable a Dios. Si no, tenemos que repasar y tenemos que reparar. Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la aurora del día que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, nosotros no fuimos salvos para quedarnos donde estamos. Ya soy cristiano, me voy al cielo, gloria a Dios. No, es como la aurora del día. Tu vida tiene que ir creciendo en el conocimiento, en el placer, en el deleite de tu Salvador. ¿Por qué? Porque has sido rescatado para ser transformado a la imagen misma del Señor Jesucristo. Si tú no te estás pareciendo cada día más a tu Salvador, algo no está bien. Algo no tienes bien
metido aquí. A los que llamó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesús. Alabanza de hombres, dice el Señor, no recibo. Pero Dios, en su misericordia, manda al Salvador. Capítulo 14 del Evangelio de Juan nos dice, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Y luego viene el capítulo 15 donde nos abre la vid, nos dice, tienes que permanecer en mí porque apartado de mí no puedes hacer nada. Versículo 16, el Consolador. Yo estaré con vosotros, yo vendré a vosotros, yo voy a habitar en nosotros. Oraba Francisco, yo pongo mucha atención a las oraciones, y estaba diciendo gracias Padre por el Espíritu Santo que está en nosotros. No solamente está en nosotros, está por nosotros y está con nosotros. Tenemos al intercesor que está sentado a la diestra del Padre, al Señor Jesucristo, un intercesor, y tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, por medio de nosotros, con gemidos indecibles. Dos intercesores, necesitamos dos intercesores, porque somos débiles. Empezamos a ser mecánicos y podemos llegar a ser unos hipócritas si no tenemos cuidado. Duros, ásperos, majaderos, indolentes, déspotas. Y los decimos cristianos. Y termina diciéndoles en el versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hermanos, tú eres creyente, yo te tengo que decir una cosa. El Señor Jesucristo ya vino y pagó por tu multa. Ya tú estás libre de condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que ¿qué? Que están en Cristo Jesús. No hay condenación ya. Somos libres, dice Gálatas, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, sino que estemos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Libres para adorar su santo nombre, para crecer en santidad, para crecer en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Decía el pastor John Piper, dice, nuestra obediencia es el placer de Dios cuando demuestra que Dios es nuestro deleite. Esta es una buena noticia porque significa muy sencillamente que el mandamiento de obedecer es el mandamiento de ser feliz en Dios. Los mandamientos de Dios son tan fáciles de obedecer como las promesas de Dios fáciles de creer. La palabra de Dios es tan fácil de obedecer como la belleza de Dios es fácil de apreciar. ¿No te encanta cuando ves la naturaleza, cuando ves las cosas que Dios creó que dices tú, wow, qué Dios tan impresionante tenemos? Yo me acuerdo cuando me paré la primera vez ahí enfrente del Cañón del Colorado, ahí como si fuera muchas veces, no, pero esa primera vez que llegué ahí, y yo, wow, dije, qué impresión está este hoyo. Es un agujero. Y estaba impresionado. O sea, ¿cuál será la belleza misma de Dios? Hermano creyente, yo te tengo que decir, no te conformes. No te conformes. Sacrifica a Dios alabanza. Y ahora lo puedes hacer por medio de tu Salvador Jesucristo. Padre, vengo a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Vengo a exaltar tu glorioso nombre y a deleitarme en tu presencia. También decía el doctor John Piper, el pastor John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Y le digo a la gente, forma hábitos. Forma hábitos. A veces a la gente no le quiere decir cosas a Jesús porque no las siente. Digo, dile cosas a Jesús hasta el día que lo sientas. Señor, yo te amo. Yo me quiero deleitar en ti. Me quiero deleitar contigo. ¿Qué dice el Salmo 37:5? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Deleítate.
Deleítate, deleítate en tu Salvador. Tú tienes que ir creciendo en el conocimiento de tu Salvador. Y si tú no eres creyente, yo te tengo que decir lo siguiente. Tú y yo el día de hoy no traemos una camiseta que diga I don't care. Pero aquí en el corazón traemos todo lo que hemos hecho. Y el juez que lo ve todo está sentado en su trono. Y un día tú tendrás que presentarte delante de él. Tú y yo ya tenemos una cita. No está en un papelito con tu nombre, pero está aquí escrita que dice que va a regresar para juzgar a vivos y muertos. Ese día de el juicio de Dios será final. Será final y será perfecto. Nada absolutamente se va a escapar de la omnisciencia de Dios. Si tú crees que podrás llegar y defenderte delante de Dios, la primera cosa que tú digas, Dios tendrá 100,000 que decirte para acusarte de eso que se te va a ocurrir, creer, decirle para defenderte. Él es el juez justo, perfecto, y tú ahí no tendrás un abogado defensor que hará una apelación. No hay apelaciones en la corte de Dios. No existe. Tu caso no va a ser echado fuera por un tecnicismo. No pasa eso. Él te va a recordar el día, la hora, el minuto, el segundo, el día que estabas pecando de las cosas aquellas con las que te va a acusar. ¿Qué traías puesto? ¿A dónde ibas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas pensando? ¿Cuál era tu intención? ¿Qué fueron las palabras que dijiste? Todas y cada una de ellas, y aunado a eso, tu conciencia te va a recordar y te va a decir, todo lo que ese juez te está diciendo es 100% cierto. No habrá un fallo más que el fallo final de Dios, donde va a decir, si tú no conoces a Cristo, eres culpable. Y no va a decir, depórtelo, va a decir, llévenlo y pónganlo en el fuego eterno. Y te quiero decir, si tú no eres creyente, o si tú eres una persona que se te ha hecho fácil y has humanizado hasta cierto punto a Dios, viviendo una vida doble, quiero que sepas que Él sabe todo, absolutamente todo, y te ama de tal manera que tú y yo no nos podemos ni imaginar, porque dice su palabra que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento del hombre. Tendrás a un juez perfecto, cuyo fallo es final, o tendrás a un abogado que se llama Jesucristo y que nunca ha perdido un caso y no lo va a perder. Si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador y vienes humillado delante de Él, dice el versículo 17 del capítulo 51 de Salmos, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tú vienes con Jesús y le dices, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un hipócrita, que soy uno de esos que están en esa lista. Te vengo a pedir que me perdones. Yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Les ruego que si tú eres una de esas personas, no dejes pasar el día de hoy. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos escuchado que dicen, ¿quién crees que se murió? Y luego te dicen, no me dicen, ¿cómo que se murió? Así van a decir de nosotros un día. Y ya no habrá nada, ni nadie que te pueda traer otra vez aquí. Dice su palabra, al que ordenare su camino, yo le voy a mostrar la salvación. Tomás le dijo a Jesús, ¿cómo sabemos cuál es el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de mí. Quiero decirte que cualquiera que sea tu obra, por buena que tú creas que sea, si la obra tuya no está descansando en los pies de Jesucristo, reconociéndolo a Él como el Señor, autor y consumador de tu fe, tú tienes tu caso perdido. Y el Señor te dice, ven a mí,
ven a mí y yo te voy a hacer descansar de esas luchas y obras que tú andas queriendo hacer para ganarte el favor de Dios. Hermanos, es por fe que somos salvos. No dejemos pasar el día de hoy sin reconsiderar si nuestros caminos son caminos que le son agradables. Su palabra dice que ese último día se van a abrir los libros y se van a leer. Y ahí está tu nombre. Ahí está tu nombre y el mío, y ya hay una fecha en la que compareceremos ante ese trono de justicia.